Hola y bienvenidos a un nuevo video de Estación Cabeza. En este video de hoy voy a hacer una review de... No es del vagón Salvat. Sí de Salvat, pero de las vías y desvíos de Salvat. Ya que, por lo que vi en internet, no hay ningún review hablando de las vías. Solo hablan del vagón y ninguno de esos videos que vi es argentino y si hay alguno no lo encontré. Así que yo voy a hacer uno de las vías, como dije. El vagón ya hay muchos reviews y creo que no queda mucho para hablar. Los que le quiero comentar, después de un año y medio usando vías Salvat, la verdad que la experiencia no fue buena. El único desvío que tengo problema en mi maqueta es uno de estos, uno Salvat, que se encuentra en la vía principal. Los que siguen el canal de hace tiempo ya sabrán que hay un desvío de estos que lo tengo en la estación del módulo 1 y lo tengo trabadito, ya que las agujas con el tiempo se aflojan y fallan. O sea, para graficarlo un poco, la aguja ahí está en su posición. Con el pasar de los trenes por el circuito, empieza a hacer esto. Y luego, cuando pasa el tren, una pestaña sigue por el desvío y la otra sigue por la recta. Lo que causa que descarrilen acá en el corazón. No sé si ustedes han tenido experiencia, si han armado la maqueta de Salvat y cómo les ha ido. Yo solamente usé esto y una recta, que la recta no es la gran cosa. Me quedo toda la vida con las limas. Y eso que esta está bastante maltratada, pero así todo, la calidad de una con otra es abismal. Miren el tamaño del durmiente de la lima y el tamaño del durmiente de la Salvat. Mismo si se llega a ver en cámara, la fijación al riel de la Salvat, la fijación a la vía de la lima. O sea, esta, que no es la gran cosa, es mucho mejor que esta que es muy ordinaria. Volviendo al desvío, las eclisas son bastante buenas. La verdad que ajustan bien. No sé si serán al punto de las limas de cobre, que son súper aguantadoras. Estas, las naranjitas que todos conocen. Tiene un ajuste bueno las eclisas de Salvat. La verdad que no, ahí no vi problemas. Pero el resto es muy ordinario. Fíjense que el desfasaje del riel, o sea, no sé si es justo esta en particular, pero hay un riel más largo que el otro. Y si la vemos por este lado, los dos rieles están casi parejos. Eh, Como les decía, muy ordinaria. La gente que tiene publicado esto en Facebook, en Marketplace y en Mercado Libre y alguna que otra compraventa, me va a estar odiando después de este video. Pero en mi opinión personal, esto es descartable. La verdad que si quieren hacer una maqueta duradera, y cuando digo duradera, hablo más de un año, que fue el que lo tuve yo en vía principal hasta que se, se presentaron los problemas. No vale la pena gastar en esto, muchachos. Te piden más o menos lo mismo que por un desvío de bronce manual, marca Tico este. Este lo compré junto con este y valían lo mismo. Cuando este es una calidad superior, no es una marca premium, pero sí al lado del Salvat es premium. Mi experiencia, como les digo, no fue buena. Hoy, más allá de un capricho, porque esto lo tengo solucionado con un durmientito
que traba acá y evita que la aguja se mueva. No en todos los casos se puede tomar mi solución. Yo porque tengo un desvío que viene por acá, lo que me permite trabar el durmiente trabar la aguja contra la otra vía, y eso me permite que no vibre. Aunque también es molesto tener que hacer un desvío, sacar el coso, volverlo a poner. ¿Me explico? O sea, si están haciendo una maqueta, y no importa si es la de Salvat, con el diseño de Salvat, no usen sus vías. Usen el resto de los productos, que la verdad que si quieren hablar un poco del vagón, el vagón por el precio producto, la verdad que es fenomenal. Yo no lo pude dar ni una vuelta porque me descarrilaba por todos lados. Pero bueno, tiene, como todos saben, falta de peso, problemas en las ruedas. Así todo, por 60 pesos de la época, es un buen producto. Hoy, a 2000 pesos, que es lo que piden, no lo compro. Me compro un vagón Lima usado y anda mucho mejor. Pero bueno, como les decía, esto es reemplazable y sin renegar. Este vagón es malo, bueno, más o menos. No lo uso más en la maqueta. Pero si yo instalo esto, van a estar como yo hoy, que estoy en la disyuntiva de si levanto una parte del trazado para cambiarlo y solucionarlo con otro desvío, o lo sigo usando así. Yo tengo esa posibilidad, como les digo, pues yo trabo la aguja con un palito, con un durmientito roto. El que no tiene esa posibilidad, cada vez que pase el tren lo va a tener que sostener o inventarse algo para que no se mueva. Y la verdad que no es la idea, porque la maqueta hay que disfrutarla y no renegar. Por eso yo estoy haciendo una renovación del módulo 1. Si quieren les dejo el video por acá para que lo vean, donde también hablo un poco de este desvío. Le decía, la calidad es un poco ordinaria, por no ser malos. Miren esto cómo se mueve. O sea, los durmientes son, no sé, por el precio que están pidiendo usado, la gente que está vendiendo la colección, me parece que es un robo. Tranquilamente se pueden armar la maqueta con algo así de bronce, que sumado a unas curvitas de bronce y unas rectitas de bronce, arman el mismo circuito si les gusta el de Salvat, el de su maqueta, pero con materiales ni siquiera premium, o sea, de una calidad aceptable, como es esto, que es Taiko, y esta que no llego a ver el nombre, pero la calidad es otra, los anclajes del riel son otra. Esta está toda deformada, y eso que nunca se usó, solamente de estar en el blister ya está toda deformada. Está retorcida, no sé si se llega a ver, si se llega a ver. No sé si se llega a apreciar en la cámara, pero está retorcida, está como así. Y nunca se puso. O sea, de estar guardada en el blister se retorció, o de venir o de estar en el kiosquito en su momento se habrá retorcido. Cerrando un poco este video, no, no y no. Si ustedes quieren armar una maqueta con esto, ya les digo que van a renegar. Estírense, y si quieren comprar usado, hay otras opciones en el mercado, como esto, o las siempre confiables Lima, que no fallan, o sea, tienen añares esta, no sé, deben tener 30 años y acá están. Vamos a ver si alguna de estas en la maqueta de alguien llega a los 30 años, ¿no? Estas se las compré a una chica que el padre falleció y tenía la maqueta armada hace más o menos 20 años, o sea que está comprobado. Encima fueron sacadas de una maqueta, o sea, sacadas y todavía sirven. Para el que diga que fue un caso aislado, acá tengo otro desvío Salvat con los mismos problemas. Tengo otro puesto tengo dos puestos más en la maqueta, uno en vía principal, que es el que les comento que dan problemas, y otro en una parte que todavía no la usé y ya está bastante deteriorado. Mismo también el tratamiento que le hacen al riel, ya está amarillo, como si lo hubiera agarrado, amarillo, perdón, blanco, o sea, como si lo hubiera agarrado, lo hubiera sumergido abajo del agua y se hubiera oxidado. O sea, muy malo, muy, muy malo. Lamento la gente que tiene publicado esto y lo quiere vender.
mi recomendación a los que quieren iniciarse y armar una maqueta y optaron por comprar esto usado, eh, si ya lo compraron y tienen ganas de hacer una vía para poner vagones radiados, es para lo único que sirven. Si lo van a usar en vía principal con mucho tráfico de trenes eh, y, y hasta me atrevo a decir una playa de maniobras donde los trenes pasen bastante seguido, a la larga van a tener problemas. 4 desvíos tengo de estos. 4. No es una cosa que fue uno y nada más. 4 desvíos. Las rectas, tengo problemas de... En la playa de maniobras, donde puse algunas de estas vías Salvat que me regalaron, tengo problemas de corriente. O sea, los trenes no toman bien la corriente. Esto quedó demostrado en un video que va a salir próximamente. Ya lo van a ver, donde armo de vuelta la entrada al puente giratorio y lo armo con unas vías de cobre, de bronce. Y nada que ver cómo funciona. Esto, muchachos, es pan para hoy y hambre para dentro de un rato. Ni siquiera para mañana, para dentro de un rato. No es porque sea de acero, porque acá tenemos una Fire de acero y esta debe tener por lo menos 20 años. Y si las comparamos, esta con 20 años está mucho mejor estado que esta con, no sé, hace 10 años salió la de Salvat y estuvo siempre en un blister. Y miren, si prestan atención acá, el riel como que se está tumbando, o sea, muy mala la calidad. Como siempre digo, o siempre empecé a decir, mejor dicho, desde que me dieron el consejo de usar níquel, esto es lo mejor que hay. Este lo van a ver feo porque está sacado de una maqueta donde se pintó, tiene un poquito de verde del paisaje, tiene unos durmientes rotos que se ve que estaba pegado y bueno, al sacarlo se partieron. Pero así todo, este desvío es una calidad premium. Esto debe ser Atlas por lo que veo. Una calidad muy premium. Se mueve con una suavidad, no está retorcido y eso que estuvo en una maqueta. Y cerrando este video de esta crítica a Salvat, me pareció interesante hacer este video. Como les decía, no vi ninguna review de la colección Salvat. Todas las reviews que veía hablaban de este vagón, que no hay tanto para decir. O sea, hay que agregarle ruedas metálicas, peso y andar. Pero no se hablaba de las vías que venden con la colección, que es lo más importante, ya que va a ser por donde ruede el tren Salvat y el que quieran poner. Y si falla o si los hace renegar, les va a dar una mala impresión del ferromodelismo, quizás hasta una frustración. Y no es la idea, es un lindo hobby que si se arma con las cosas como corresponde es para disfrutarlo y no para sufrirlo. Sufrirlo es usar esto. Sin mucho más para decir, si quieren que haga alguna review de alguna otra cosa que hayan visto en mi canal y quieran saber, déjenme en los comentarios. Gracias a los que se siguen suscribiendo al canal y a los que permanecen suscritos y comentan y dejan su me gusta. Nos ayuda mucho a seguir con todo esto. Y nos estaremos viendo en el próximo video. Ya dentro de poco estamos terminando el tutorial del puente de Arcos para que lo vean. Falta muy poco, estamos terminándolo y acomodando la edición. Y ya muy pronto va a salir. Así que si quieren, si no se lo quieren perder, activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.